¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más al curso de dinámica. A la segunda semana, pues, que es el tema de cinemática de una partícula. Bueno, la cinemática, pues, es una rama de la física que se encarga de estudiar básicamente el movimiento de los cuerpos y ese movimiento en particular se llama movimiento mecánico. Y un cuerpo experimenta movimiento mecánico cuando cambia continuamente de lugar respecto de una posición. De una posición o también llamada de un lugar, pero ese lugar en conjunto se llama sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, acá, si hay una persona que está ubicada en esta estación, respecto a esa persona que está ubicada en esa, digamos, estación, estos trenes van cambiando continuamente de lugar. Y si van cambiando continuamente de lugar, experimentan pues movimiento mecánico, ¿no? Bueno, el contenido temático para esta semana es lo siguiente. Nos vamos a ver qué es un sistema de referencia. Veremos algunos elementos propios del movimiento mecánico y luego veremos el movimiento de una partícula, ¿no? Dentro de ello veremos algunos movimientos que son llamados movimientos erráticos. Los movimientos erráticos son movimientos a veces no definidos, ¿no? A veces pues la trayectoria de un cuerpo no está definida. Entonces cuando la trayectoria de un cuerpo no está definida, entonces se llama movimiento errático, ¿no? Y curvilíneo, bueno, cuando la trayectoria es una curva, ¿no? Esa curva puede ser pues una circunferencia o puede ser pues una parábola, ¿no? O una elipse, dependiendo del movimiento que siga, pues la trayectoria que siga la partícula, ¿no? Y dentro de lo curvilíneo va a ir un movimiento en particular que es pues el movimiento parabólico, ¿no? Bueno, toda clase pues tiene un objetivo, un logro, y el objetivo es que al finalizar esta sesión ustedes deben definir matemáticamente las cantidades o las magnitudes cinemáticas del movimiento en coordenadas rectangulares. Existen pues diversos tipos de coordenadas que a continuación pasaremos a ver, pero en esta clase básicamente debemos aprender a describir el movimiento mecánico bajo estas coordenadas, ¿no? Bajo las coordenadas rectangulares. Y aplicaremos pues esta cantidad de cinemáticas en la resolución de problemas, pero de manera correcta, ¿no? Siempre cabe la pregunta, ¿y qué es un sistema de referencia, no? ¿Qué es una partícula, no? ¿Qué es un movimiento rectilíneo? ¿Qué es un movimiento errático, no? Un sistema de referencia es un lugar que está conformado básicamente de tres elementos esenciales. Estos elementos son un sistema de coordenadas, una persona y un reloj, ¿no? Por ejemplo, acá esta persona, en el lugar que está ubicado, como él está analizando el movimiento de este cuerpo, entonces donde está ubicada la persona, ese lugar es un sistema de referencia, porque respecto de él está cambiando continuamente de lugar. Entonces, él está experimentando un movimiento mecánico, ¿no? Entonces, el sistema de referencia es un lugar, un espacio donde desde aquel, digamos, aquel lugar se describe pues el movimiento de un cuerpo, ¿no? ¿Y qué es una partícula? Una partícula es un cuerpo que no tiene dimensiones. Cuando generalmente se analiza el movimiento de estos cuerpos, bueno, no tomas en cuenta sus dimensiones, ¿no? Por lo tanto, se puede considerar como una partícula, ¿no? Cuando la Luna se mueve en torno al Sol, nosotros no tomamos en cuenta las dimensiones de la Luna. Entonces, en ese sentido, la Luna sería pues una partícula, ¿no? Movimiento rectilíneo es cuando la trayectoria es una línea recta y movimiento errático es cuando la trayectoria no está definida, ¿no? Entonces pasemos a ver pues qué es un sistema de cinemática, ¿no? ¿Qué es la cinemática? Una rama de la física que estudia el movimiento mecánico, obviamente sin considerar la causa que lo origina, ¿no? Un sistema de referencia es un cuerpo o objeto desde el cual pues se analiza el movimiento de un cuerpo, ¿no? Básicamente está conformado por un sistema de coordenadas en cuyo origen se coloca un observador con un reloj, ¿no? Y estos tres elementos conforman pues un sistema de coordenadas, ¿no? Lo más común que se usan como sistema de referencia son los siguientes, ¿no? Sistema de coordenadas rectangulares, sistema de coordenadas cilíndricas y el sistema de coordenadas esféricos. En esta clase básicamente desarrollaremos movimientos con coordenadas rectangulares, la semana 3 con coordenadas cilíndricas y la semana 4 con coordenadas esféricas, ¿no? Que va a ser un trabajo de investigación pues para ustedes, ¿no?
para describir movimientos bajo este sistema de coordenadas esféricas. Bueno, eso va a ser para la T1, ¿no? Digamos, una evaluación adicional al examen se va a considerar pues un trabajo de investigación en analizar movimientos en base a coordenadas esféricas, ¿no? Bueno, vamos a analizar estos movimientos en coordenadas rectangulares. En las coordenadas rectangulares se usan los ejes coordenados X, Y y Z, ¿no? En este caso, bueno, podemos ver este movimiento que describe acá una partícula que está en 2 dimensiones. Así como hay en 2, también hay en 3, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? Ahora, si nosotros ubicamos acá un cuerpo, ese cuerpo continuamente cambia de lugar. Y si cambia de lugar, para determinar su ubicación en ese instante inicial o en el instante final, se usa una magnitud vectorial. Esa magnitud vectorial se le llama pues la posición. Se trae el origen de coordenadas a la partícula, del origen a la partícula, ¿no? Pero la partícula cuando se mueve sigue un camino, una trayectoria, y va cambiando continuamente de posición o lugar, ¿no? Entonces, para determinar ese cambio de posición, se traza este vector llamado desplazamiento, que une la posición inicial con la posición final, ¿no? Y acá está su expresión matemática, ¿no? Y para indicar la rapidez con la cual esa partícula cambia de lugar, cambia de posición, se define la velocidad media, que es el cambio de la posición en un intervalo de tiempo, ¿no? O también es desplazamiento entre un intervalo de tiempo. Las unidades son los metros por segundo, ¿no? Pero la velocidad media, en realidad, se analiza o se determina, pues, qué tan rápido cambia o mueve su posición, pero se da en un intervalo de tiempo, ¿no? Pero si nosotros queremos analizar la velocidad, digamos, al inicio o al final, o en un punto determinado, o en un instante determinado, ahí se usa la velocidad instantánea, que es digamos, que te expresa el cambio de la velocidad o el cambio de la posición en ese instante de tiempo, ¿no? En un instante de tiempo, no sé, en ese instante, en otras palabras, ¿no? La velocidad media se dibuja siempre paralelo al desplazamiento, pero la velocidad, esta velocidad, es siempre tangente a la trayectoria. Acá ustedes ven, estas de aquí son velocidades medias, porque la velocidad media son, digamos, paralelos al cambio de posición. Claro que por acá no están dibujados los vectores, ¿no? Si dibujáramos los vectores, bueno, más o menos serían así. Ese vector sería posición inicial, ese vector sería un vector posición final, ¿no? Y por acá ese vector que voy a trazar sería el vector desplazamiento. Y paralelo al vector desplazamiento se representa pues el vector llamado velocidad media, ¿no? Entonces la velocidad media siempre se grafica paralelo a la posición, al desplazamiento. En cambio la velocidad instantánea o simplemente velocidad es una magnitud vectorial que se representa tangente a la trayectoria, ¿no? Y bueno, matemáticamente la velocidad instantánea se determina como la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿no? Tanto velocidad media y tanto velocidad, sus unidades son metros por segundo, ¿no? Ahora, con un móvil, bueno, pues se desplaza, cambia de lugar continuamente. La velocidad no siempre es constante, ¿no? La velocidad está conformada por 2 elementos básicos, la rapidez y la dirección. Puede ser que cambien dirección o puede ser que cambien rapidez. O a veces cambian ambos a su vez, ¿no? Si cambian cualquiera de esas variables, ya sea la rapidez o la dirección, cambia la velocidad. ¿Y quién nos determina el cambio de la velocidad o la rapidez con la cual cambia la velocidad? La aceleración media, ¿no? Cuyas unidades son metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pero, y si queremos calcular, digamos, el cambio de la velocidad en un instante o en ese instante, incluso la aceleración media es paralelo al cambio de la velocidad. Pero cuando dice aceleración instantánea o aceleración hacia secas, la aceleración hacia secas siempre apunta hacia una zona. Esa zona es la zona cóncava o la zona hueca de la trayectoria, ¿no? Y se determina como la derivada de la velocidad respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Muchos problemas se pueden, digamos, resolver usando una regla que de repente en matemática lo conocen con el nombre de regla de la cadena, ¿no?
Es una ecuación pues que vincula tres variables, posición, velocidad y aceleración. Y se parte de esa ecuación, ¿no? La aceleración es derivada de la velocidad respecto al tiempo. Acá introduces una cantidad que es en ese caso la posición. Arriba diferencial de la posición, abajo diferencial de la posición. ¿Y qué se tiene, no? Lo que se va a tener es lo siguiente. Derivada de la posición respecto al tiempo, eso es velocidad. Entonces me quería que la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad respecto de la posición. Ordenando, tendría que sacar que la aceleración por derivada de la posición es igual a la velocidad por derivada de la velocidad. Es una ecuación pues, que nos va a permitir, digamos, desarrollar problemas rápidamente usando esta regla llamada regla de la cadena. Ya en algunos hay problemas como estos que, bueno, se explicarán pues básicamente ya en el proceso de la clase, ¿no? Pero ya dada la circunstancia vamos a aprovechar este momento de explicarlos. Dice, en una operación de ensamblaje, el brazo robot mostrado se mueve a lo largo de la línea recta. Esta sería la línea recta durante un cierto intervalo de tiempo, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Su posición dice que está dado por esa ecuación, con eso te piden la velocidad máxima en ese intervalo, qué valor dice tiene la posición y la aceleración cuando la velocidad es la máxima, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acá la posición y cómo hallamos la velocidad derivando esa posición respecto al tiempo, ¿no? Si lo derivas, bueno, él baja multiplicando, disminuye en 1 el exponente, él baja multiplicando y disminuye en 1 el exponente. Esta sería la ecuación de la velocidad. Si derivamos esta ecuación respecto al tiempo, tenemos la ecuación de la aceleración. Y la velocidad será máxima cuando la aceleración sea cero, ¿no? Porque si la aceleración no fuera cero, todavía seguiría cambiando la velocidad. Entonces la velocidad va a ser la máxima en el instante que la aceleración es cero, ¿no? Entonces como tenemos acá una ecuación que depende del tiempo, igualamos a cero. Entonces ese instante es 0,5, ¿no? Entonces reemplazamos acá arriba. eh, Acá es velocidad máxima, ¿no? Bueno, esta ecuación de aquí es una ecuación que es válida para cualquier instante de tiempo. Entonces, para un instante de 0,5, tú reemplazas acá arriba en esta ecuación y tienes pues la rapidez máxima, ¿no? En ese instante, ¿no? Y estamos viendo que para t igual a 0,5, la velocidad es la máxima. Entonces, para ese instante podemos también hallar, digamos, la posición y la velocidad, ¿no? Bueno, la velocidad acabamos de calcular, ¿no? Dice acá, para tiempo t igual a 0,5, el valor de la posición y la velocidad es. Bueno, acá hay un pequeño lapsus. Acá debería ser, eh, para t igual a 0,5, el valor de la posición y la aceleración es, ¿no? Ahí se tendría que hacer una pequeña corrección, ¿no? Bueno, la aceleración de hecho que es 0, ¿no? Y la posición sería, pues, reemplazando en esta primera ecuación, es 5 milímetros, ¿no? Bueno, entonces acá se tiene que hacer una corrección, la posición y la aceleración. Muchachos, voy a tomar una foto en el proceso de finalizar la grabación, se va a hacer la corrección respectiva. Bueno, aquí hay algunos ejemplos más. Estos ejemplos se verán pues ya en el desarrollo de la clase. Ya muchachos, aquí hay algunos ejemplos más. Movimiento rectilíneo, el más común, el más conocido, MRU. MRU es un movimiento donde la velocidad pues es constante, ¿no? Y para que la velocidad sea constante, el móvil pues no tiene que cambiar ni la dirección, ni tiene que cambiar la rapidez, ¿no? Y estas son las gráficas, digamos, que caracterizan pues estos movimientos, ¿no? Generalmente los trenes, los aviones, los barcos, como son trayectorias rectas, en trayectorias rectas son tramos cortos, siempre realizan MRU, porque su rapidez, digamos, es constante, ¿no? Y una de las ecuaciones es esto de acá, esa ecuación de la posición. ¿Cómo se halla? Bueno, sabe que la velocidad derivada de la posición respecto al tiempo, esto pasamos por acá, y tenemos que diferencia de la posición es velocidad por diferencia del tiempo, ¿no? Lo integramos respecto al tiempo y se desarrolla esta ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo, ¿no? Esta es una ecuación que nos permite hallar la posición, digamos, de un móvil en cualquier instante de tiempo.
De manera análoga tenemos otro movimiento rectilíneo llamado MRV. Es un movimiento obviamente rectilíneo que desarrolla un cuerpo pero con aceleración constante, ¿no? Acá tenemos la ecuación de la... Bueno, se tiene que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Tú lo derivas. Bueno, primero ordena la ecuación y lo integras, ¿no? Y se tiene esta ecuación. Acá, esta ecuación es usando regla de la cadena. La velocidad por diferencia de la velocidad es aceleración por diferencia de la posición. Bueno, usando regla de la cadena, se encuentra esta ecuación y lo integra, ¿no? Integrando se tiene esta ecuación, que es una ecuación que está en función de velocidades, aceleración y posición, ¿no? Y así sucesivamente se entienden pues, las ecuaciones de este movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Conocido como el MRV. Movimientos erráticos son movimientos, como les había mencionado, variables. O sea, no tienen una trayectoria fija, ¿no? No tienen una trayectoria definida, ¿no? Dice, cuando el movimiento de la partícula es variable, su posición y la velocidad y la aceleración, dice, no pueden describirse mediante una sola función, ¿no? A lo largo de la trayectoria. Por lo que conviene, dice, representar el movimiento por tramos. Y se analizan a través de gráficas, ¿no? Esas gráficas son posición versus tiempo, velocidad versus tiempo. Acá tenemos velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, ¿no? En una gráfica posición versus tiempo, siempre la tangente o la pendiente también se le conoce, te da la velocidad. En una gráfica velocidad versus tiempo, la pendiente de esa gráfica te da la aceleración. Y cuando tienes una gráfica aceleración versus tiempo, el área bajo la gráfica te da el desplazamiento, ¿no? Esta ecuación es una ecuación equivalente. Ya, igual acá. En una gráfica, a ver, tenemos acá, esta es la... Esta gráfica o esta ecuación corresponde a esta gráfica, velocidad versus tiempo. Pero cuando tenemos una gráfica aceleración versus tiempo, el área bajo la gráfica te da el cambio de velocidad. Eso hay que tenerlo presente, ¿eh? En una gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la gráfica te indica el desplazamiento. Pero en una gráfica aceleración versus tiempo, el área bajo la gráfica te da pues el cambio de la velocidad. Y luego veremos pues estos problemas ya en clase, ¿no? Movimientos curvilíneos en componentes rectangulares. Dice, pues es aquel movimiento de la trayectoria, la partícula es una curva, y para describir el movimiento se usan pues estos ejes coordenados y trazas el vector posición del origen a la partícula. Y expresas la velocidad pues en función de sus tres componentes, ¿no? Y de manera análoga también sucede lo mismo con la aceleración. Bueno, la posición estaría en función de las tres componentes. Y entonces la velocidad también va a estar en función de la misma, ¿no? Porque se va a derivar respecto al tiempo en cada una de las posiciones, ¿no? A lo largo del eje X, Y y Z. Y la aceleración, de manera análoga, ¿no? La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y tendríamos pues acá su representación matemática, tanto de la posición y tanto de la aceleración, ¿no? Bueno, el movimiento parabólico es un tipo de movimiento curvilíneo y se llama parabólico porque la trayectoria pues es una parábola, ¿no? Generalmente el movimiento más simple, la forma más simple de analizar ese movimiento es lo siguiente, ¿no? Esa trayectoria curva se analiza en dos direcciones, una en el eje X, una en el eje Y. En el eje X, bueno, a veces es en el eje X, generalmente, si el movimiento fuese en dos dimensiones, como la aceleración solo está en el eje Y, en el eje X no existe aceleración, por lo tanto la velocidad es constante. Y se usan pues ecuaciones del MRU. En cambio, en la vertical, la velocidad cambia debido a la aceleración de la gravedad. Entonces, en ese eje se usan pues generalmente ecuaciones de caída libre. Bueno, y así veremos estos problemas pues en clase, ¿no? Bueno, eso sería todo básicamente, muchachos. Más detalles lo haremos pues en la clase, ¿no? Que será pues en uno de esos días. ¿Ya, muchachos? Bueno, cuídense, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, muchachos, cuídense.